Hola, amigas, amigos de Sin Bozal MX, un saludo cordial para todos ustedes. Está, sí, en la información en Sin Bozal MX. A ver, ¿cómo está el rollo este de que los periodistas no deben ser molestados? Bueno, pues, son parte de la vida pública del país. Algunos de ellos conocidos, de hecho, es una élite de periodistas. Raimundo Rivapalacio, López Dóriga, Loret, bueno, hasta Ricardo Rocha, que ahora le dice que es su guía, Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal. Pues claro, si es su patrón, es su guía. Ha servido ha estado en TV Azteca, ha estado en radio, ha estado en prensa escrita. Pues ahora resulta que, pues que Andrés Manuel va a pasar y ellos se van a quedar. Eso es claro. El presidente no tiene la menor intención de quedarse eternamente en el puesto, en el cargo de presidente. Si quisiera se pudiera reelegir, se los aclaro. Solo que estos periodistas pues se sienten aludidos. Estuvieron acostumbrados a doblegar al poder siempre, a través de los medios de comunicación. Y como ahora no han podido, aparte, no están en contra de José Ramón López Beltrán porque no van a poder encontrar gran cosa. Es una casa rentada. Raimundo Rivapalacio dice, esto va a estar más fuerte que la Casa Blanca. Por favor, guarden las proporciones. La Casa Blanca fue un escándalo solapado desde ustedes, los medios de comunicación que se quedaron callados. Mediatizaron el asunto con Carmen Aristegui, a la que ahora es parte de ustedes. Pero no le dieron duro, no, al contrario. Trataron de justificar el caso de los 43 de Ayotzinapa. Trataron, no, tantas cosas que hay. En el sexenio de Peña, solamente por citar uno. Pero avalaron, incluso firmaron un documento para no hablar de los problemas de inseguridad en el país, en el pico más alto de lo que era la inseguridad que provocó Felipe Calderón Hinojosa. ¿O ya se les olvidó? Bueno, pues aquí se los voy a recordar, pero quiero comentarle que el presidente sí emitió una carta al INAI para que le expliquen dónde reside y cuánto es la riqueza de Carlos Loret de Mola. Ya hay datos y debe haber más, porque bueno, de hecho es parte del trabajo que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que pronto entrará, o ya está en ello, el titular de la UIF. En este caso, hablamos de una institución que puede ver hacia dónde se van los billetes. Pablo Gómez debe estar atento a esto. No se trata de una cacería de nadie, solamente investigar por qué tanto billete, de dónde sale, quiénes son. El presidente de México dijo esto allá en la conferencia de prensa matutina. Escuchemos. La Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta. Y no es un asunto, como lo digo en el escrito, personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes. No debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, la inmensa mayoría. Pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtienen muchísimo dinero y son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan
cambios que los jefes sienten que les afectan porque les quitan privilegios. Esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar, saber cómo operan, porque es un grupo que actúa con prepotencia y con corrupción, porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario, es dinero del pueblo, es presupuesto público. Entonces, mandé esta carta ayer que dice: maestra Blanca Lilla Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presente. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Como seguramente es del conocimiento de ustedes, esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento. En una democracia es legal y legítimo que exista oposición y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados. Sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores. México no debe ser país de unos cuantos, ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías. En consecuencia, como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor
Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen, si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político-empresariales furtivos e inconfesables. No es pues un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México en beneficio de todos, mediante la verdad, la transparencia y la abolición de los privilegios. Ese es el escrito. Bueno, eso es el documento enviado al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales. Que sepamos cuánto ganan estos personajes, pues no debe ser algo, pues, ¿cómo decirlo? Algo secreto, porque en contraparte, bueno, pues los medios están haciendo lo que ellos saben hacer. Que el escándalo de AMLO sería peor que el de la Casa Blanca de Peña Nieto, dice Riva Palacio. No tiene ni caso mencionarlo. Este gobierno me llama la atención porque siempre consideré que este personaje no era de ese grupo de consentidos. El gobierno hostiga continuamente a periodistas, dice Ricardo Rocha, 50 años en el ejercicio del periodismo, incursionando, bueno, pues no dice grandes cosas, solamente que le preocupa eso, pero que él reconoce o recuerda a don Julio Scherer García, primero en Excelsior, luego en Proceso, y luego su guía, Juan Francisco Ili Ortiz. Pues es que cada semana escribe en el Universal, y el Universal a los que son machuchones, pues les paga salarios muy altos. De esos salarios es de donde sale, bueno, estos son los nuevos métodos de control y de chayoteo. No es diferente. Bueno, sí es diferente, porque antes salían del gobierno federal, de sus impuestos suyos y míos. A eso se refiere el presidente. Se están utilizando recursos públicos para financiar a este grupo de periodistas que vivieron al amparo de las subvenciones y del billete del gobierno federal. Ahora les llega vía las empresas. No es muy difícil de entender todo esto. No, Peña Nieto con la Casa Blanca fue un escándalo mayúsculo. Nada que ver con una casa rentada. ¡Qué desproporción! Ahora sí que esto es hablar por hablar, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados en Sin Bozal MX. Yo regreso con más información.